buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de la ponente y moderador, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderles. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la Conferencia Magistral Medicina Ambiental, una primicia de la Cátedra Andrés Llanos y Valdés, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, por lo que contamos con una oradora huésped excepcional. Y para dar inicio, quiero presentar a nuestro moderador, el doctor Jorge Eugenio Valdés García, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y líder del Grupo de Investigación de Ciencias Visuales. Enseguida le cedo la palabra al doctor Jorge Eugenio Valdés García para que nos presente el tema de esta conferencia y sobre todo a nuestra invitada distinguida. Adelante, doctor Valdés. Muchas gracias, licenciada Margarita. Un placer estar aquí esta mañana. Si me van poniendo la presentación, déjenme, les voy dando un poco de contexto. Uno, es muy significativo para nosotros esto. Primero es porque es la primicia de la Cátedra Llanos y Valdés que estaremos lanzando la próxima semana, hago el comercial, y es una cátedra que va orientada precisamente a ver los temas de sociedad, ciudad y salud. Y qué mejor que la invitada que tenemos el día de hoy para hacer esta primera aproximación a la cátedra, por eso le hemos llamado la primicia de la Cátedra Llanos y Valdés, esta conferencia magistral que nos da la doctora Pilar Muñoz de Clero. La doctora es experta en estos temas de medicina ambiental, tiene varios años cultivando esta disciplina que cada vez va tomando más su posición en las diferentes disciplinas que conforman la medicina y el área de ciencias de la salud. Preside también la Fundación Alborada, que se dedica a esto y a quienes agradezco todo el esfuerzo para poder tener hoy esta conferencia magistral. Leo el currículum un poco de nuestra invitada el día de hoy. Es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en pediatría, neonatología, estomatología y adicciones, experta en medicina ambiental, como mencionaba. Les decía, presidenta de la Fundación Alborada y directora médica del Hospital del Día Alborada desde 2009. Es codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora docente de la Facultad de Medicina en la misma universidad. Está inscrita y registrada en el General Medical Council, Consejo Regulador de la Profesión Médica del Reino Unido, académica numeraria de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, miembro de la American Academy of Environmental Medicine y de la International Lyme and Associated Disease Society. Para nosotros, y se lo digo aquí a Pilar, que la estoy viendo, es un verdadero placer tenerte. Estoy seguro que moverás mucho en los ánimos de todos nosotros, que vemos con gran preocupación lo que ocurre. Sé que hablarás de contaminación externa y interna, lo platicabas. Y para significar el tema, cambié mi tradicional background del típico Cerro de la Silla para que veamos la realidad, porque creo que un poco lo que nos va a dar Pilar el día de hoy es un baño de agua fría en la realidad y lo que se puede hacer, como los pronósticos que se han venido haciendo por los expertos como ella se han venido desafortunadamente cumpliendo. Pilar, muchísimas gracias de nuevo y somos todo oídos con el mayor de los intereses por este tema y sobre todo por seguir esta colaboración que hoy inauguramos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todas y a todos los que vais a escuchar esta charla. Realmente es una charla muy genérica, muy básica, explicando sobre todo lo que es la medicina ambiental, una especialidad transversal que enriquece todas las especialidades. Realmente la medicina ambiental es casi una carrera en sí misma. Para conocer la medicina ambiental en profundidad hay que saber
hay que saber bioquímica, hay que saber biología, hay que saber física, hay que saber matemáticas, es decir, todas esas asignaturas que en un principio, en primero de carrera, nos daban y no entendíamos muy bien cómo podíamos interrelacionarlas con la profesión como médicos. Pues, por lo tanto, tenéis que comprender que en una charla de un poco menos de una hora, pues es imposible hablar sobre esto, pero sí que me gustaría daros y que por lo menos sacaréis la gran importancia y que os sirva un poco de aperitivo y sobre todo de estímulo para que muchos de vosotros y vosotras que estéis escuchando hoy al final queráis profundizar más y os unáis a esta especialidad tan maravillosa, tan importante y tan necesaria hoy en día. Muchísimas gracias por invitarme, Jorge. Pues procedemos a la charla, por favor. Buenos días o buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la invitación al doctor Jorge Valdez García por darme la oportunidad de poder hablar sobre una visión de la medicina ambiental, un enfoque de la medicina que realmente creo que es muy importante hoy día. Estamos ahora mismo teniendo gran cantidad de problemas, como ya sabemos, con la contaminación ambiental en nuestro entorno, no solamente en el exterior, sino también en el interior de las viviendas, que a veces se han hecho estudios en los cuales se sabe que hay hasta 10 veces mayor contaminación en el interior de nuestras viviendas por los multitud de compuestos orgánicos volátiles que podemos respirar en nuestras oficinas, en nuestras casas, etcétera. Y por lo tanto no tiene mucho sentido que no tengamos en cuenta esta contaminación como causante, aunque sea una de las diversas causas, como causantes de multitud de patologías, sobre todo de enfermedades que llamamos hoy día emergentes, nuevas, que hasta ahora han sido muy desconocidas y que están muy vinculadas, y por eso surge precisamente el concepto de la medicina ambiental. Voy a presentarme, soy la doctora Pilar Muñoz Calero, soy presidenta de la Fundación Alborada y codirectora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y una de las universidades más importantes a nivel internacional internacional porque comparte muchas relaciones con muchas universidades a nivel internacional y desde luego quizá la más importante a nivel nacional. También soy miembro de la Academia Americana de Medicina Ambiental y experta, por supuesto, en medicina ambiental. Bueno, vamos a empezar a hablar que precisamente el motivo y la importancia y el por qué surge la medicina ambiental. Durante las pasadas décadas ha habido ya un incremento de la incidencia de más enfermedades crónicas, complejas en la población, quizá desconocidas, y que muchos médicos en sus consultas realmente no saben muy bien cómo abordarlas. Desgraciadamente, la aplicación del modelo actual dominante de la medicina a estas enfermedades está siendo poco resolutiva y resultando en un mayor coste sanitario. Algunas cifras de las que podemos hablar, según sociedades tan importantes como por ejemplo la Endocrine Society, pues calcula una serie de pérdidas económicas, porque tengamos en cuenta que no solamente es un problema de salud, sino también es un problema económico, puesto que estas enfermedades emergentes, crónicas, degenerativas y que duran mucho tiempo, pues también, lógicamente, influyen también en la economía de los países. Entonces, esta sociedad calcula pérdidas económicas de más de 146.000 millones de euros anuales en Europa a causa de los daños sobre el sistema nervioso central infantil, pero solamente por la exposición a pesticidas organofosforados. Estos daños sobre el sistema nervioso central infantil tienen como una de sus consecuencias la pérdida de muchos puntos en las tablas que miden los coeficientes de inteligencia. También costes de enfermedades respiratorias calculados para las condiciones más comunes, como podemos ver aquí, asma, cáncer de pulmón, tuberculosis, neumonía, etc. Solo en los 28 países de la Unión Europea suponen más de 380 billones de euros anuales. Estos costes totales incluyen tanto el coste directo de los cuidados sanitarios primarios y hospitalarios, el coste de la pérdida de producción y el valor monetario de años de vida ajustados a discapacidades. Aquí vemos, simplemente os he dejado esta información para que la tengáis porque me parece importante, pero no me voy a detener en ella. Pero esto es el coste que se han estudiado y hay algunas cifras que son realmente
bueno, pues muy tremendas, ¿no? Cuando las vemos. En 2002, por ejemplo, se documentó un coste de 54,9 billones de dólares en costes anuales de enfermedades ambientales en niños de Estados Unidos producidos por la toxicidad del plomo y el metilmercurio. El precio anual de la contaminación en el 2015 fue de 4,6 billones de dólares y 9 millones de muertes. Es decir, bueno, todos estos datos os los dejo y la referencia donde los podéis encontrar. Esto es un documento que se hizo, que la Fundación Alborada hicimos la traducción al castellano y que es sobre el coste sanitario en la Unión Europea. Podemos ver, por ejemplo, pues algunas cifras, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en los problemas de fertilidad humana y la calidad del esperma, pues vemos que algunos estudios vieron que la calidad del esperma ha descendido un 50% en los últimos 50 años. Aquí podemos ver también, por ejemplo, el problema de la criptorquidia y pospadias. Un niño de cada 15 nace con una criptorquidia. Luego podemos ver el cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres en Europa desarrollarán esta patología a lo largo de su vida. Es decir, aquí vemos y los costes que esto supone para la salud pública. Bueno, aquí os dejo más información también sobre el cáncer de próstata. Bueno, además de estos costes económicos, también hay que tener en cuenta que existe una gran insatisfacción por la disminución de la calidad de vida por parte de los pacientes. Esto unido a una frustración frecuente de los profesionales de la salud que realmente no logran mejorarles. Cada vez acuden a consultas pacientes y personas que realmente, bueno, pues vienen, se cronifican, cada vez vienen más, no se les sabe muchas veces diagnosticar y realmente pues eso también produce una gran insatisfacción por parte de los profesionales de la salud. En un esfuerzo para poder encontrar la explicación de esta inaceptable y frustrada situación, un grupo de médicos de distintas especialidades ya en los años 60 formó una sociedad médica que hoy es la Academia Americana de Medicina Ambiental. Ante esta situación, este grupo de médicos se dio cuenta que los fracasos en los tratamientos, muchos de ellos, parecían que podían ser el resultado de poner una excesiva importancia, sobre todo en el tratamiento de los síntomas, y no prestar atención a las causas del desarrollo de esta enfermedad en primer lugar. Este modelo, porque así surge el modelo de la medicina ambiental, se basa en la creciente apreciación de que el cuerpo humano está en lucha constante con su ambiente dinámico por medio de una serie de mecanismos y sistemas biológicos heredados. Por lo tanto, todos los cambios que se produzcan en el medio ambiente, lógicamente, van a influir y van a tener una interrelación y van a interactuar con nuestro organismo. A un nivel, cada sistema está diseñado para mantener el funcionamiento hemodinámico global, no homeostático, ya que es un proceso activo y no pasivo, y a un nivel superior también cada sistema está también diseñado para mantener el equilibrio alostático o alodinámico de las funciones con el resto de los sistemas. Por lo tanto, las sustancias de la dieta o del ambiente, o sea, tanto lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, lo que nos ponemos en nuestra piel, etcétera, se consideran potencialmente estresantes capaces de contribuir a esta desestabilización de mecanismos o sistemas biológicos causando la enfermedad. Por ejemplo, la carga tóxica, como ya veremos, si se produce un aumento de la carga tóxica en el organismo por xenobióticos o contaminantes que el organismo no puede procesar, pues va a producir esta ruptura de la capacidad homeostática que tiene el organismo y va a desencadenar la enfermedad. Nosotros, la Fundación Alborada, nos hemos unido a este grupo de médicos, mucho más numeroso ya hoy en día, y somos ya miembros de la Academia Americana. En los últimos años hemos conseguido convertirnos en el único centro fuera de Estados Unidos que imparte formación en medicina ambiental y que examina médicos para su incorporación al IPEM, organismo internacional que aglutina expertos de medicina ambiental de todo el mundo. Ofrecemos cursos en colegios profesionales, por ejemplo, Colegio de Médicos de Madrid, en hospitales públicos y privados, dirigiéndonos al conjunto de profesionales de la salud para quienes este conocimiento es una herramienta indispensable de cara a ayudar al paciente. Actualmente estamos dando cursos a algunos de los hospitales más importantes de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo el Hospital La Paz, también a ambulatorios o centros de atención primaria, ya que son los médicos de primera línea y que es muy importante que ellos sean los que en primer lugar sepan diagnosticar y sepan por lo menos indicar a otros profesionales y a otras especialidades que estas personas están dentro de lo que podríamos llamar que están padeciendo alguna enfermedad de origen ambiental. En la Universidad Complutense de Madrid llevamos ya más de 5 años colaborando con el Departamento de Anatomía Patológica y estamos impartiendo 2 cursos de formación continua sobre patología ambiental.
Ya en el curso 2017-2018 se ofreció por primera vez una asignatura optativa dentro del grado de medicina. Este año también la hemos impartido y ha sido online, por supuesto, por esta situación que estamos viviendo del COVID, pero ha sido muy interesante. Todos los años son más de 100 alumnos. Las asignaturas optativas normalmente suelen tener un aforo mucho más pequeño porque hay multitud de ellas para elegir. Sin embargo, nosotros tenemos siempre el máximo aforo. De hecho, tenemos una capacidad de 90 plazas y siempre pasamos de 100 porque los alumnos piden. Es decir, se está despertando realmente entre los propios alumnos de la carrera de medicina, está despertando qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo hemos llamado esta asignatura? O cambias de conducta o cambias de planeta. Como veréis, es una asignatura con un título bastante provocador, pero es lo que hace realmente que los estudiantes de medicina digan ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? O tenemos que cambiar de conducta o tendremos que cambiar de planeta, pero además, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Y es una manera de vincular cómo los contaminantes ya están relacionados no solamente con el medio ambiente exterior, con la naturaleza exterior, sino con nuestra propia naturaleza, que nuestro organismo también pertenece a la propia naturaleza y al ambiente. Bueno, además, se ha celebrado el 9º Congreso Internacional de Medicina Ambiental, hemos ido celebrando uno de forma bianual y bueno, cada vez se está acercando más la medicina ambiental a estudiantes profesionales de la medicina, etcétera, que están cada vez más interesados porque consideran que es absolutamente indispensable tener estos conocimientos hoy día y que el médico tenga estas herramientas para poder ayudar a sus pacientes. Lo más importante también a resaltar es la organización de la recién nacida Cátedra Extraordinaria de Patología y Medio Ambiente, que va a dedicar sus recursos y que de hecho ya está dedicando sus recursos a la formación y a la investigación de enfermedades ambientales. Ya llevamos hecho con una publicación en la revista Quemosfere muy importante sobre lo que son una serie de pesticidas organofosforados y el cáncer y su relación con el cáncer de mama. Se están creando también nuevas líneas de investigación y se está promoviendo la colaboración interuniversitaria en campos como la disrupción endocrina, uno de los temas que también se hablará aquí durante esta charla. Por fin, cada vez más profesionales de la salud consideran imprescindible conocer y aplicar estos conceptos de la medicina ambiental. Aquí vemos dos imágenes tremendas, vemos la diferencia de lo que la vida nos da, lo que la vida nos entrega en la naturaleza y lo que estamos haciendo con esta vida, generando un mundo por los actos humanos realmente que se están alejando cada vez más de lo que nosotros podemos llamar vida y naturaleza. Introducción a la patología ambiental. Bueno, esta frase es de Doris Rapp, ya la dijo en 1988, es una de las mejores expertas en medicina ambiental, es pediatra y es americana. Y dice así, si uno tiene una rozadura en el pie causada por un clavo en el zapato, lo lógico es quitar el clavo del zapato, no ponerse una venda en la rozadura. Eso es lo que hacemos simplemente cuando tratamos el síntoma en lugar de ir a la causa. Como veréis, esto es recuperar simplemente el sentido común. No hace falta ser médico para saber que esto es importante, que claro que hay que apagar el fuego, pero por supuesto también hay que ver la causa y qué es lo que está provocando ese incendio o ese fuego que se ha provocado. También la declaración de Helsinki, me gustaría recordarla, que dice que en el tratamiento del enfermo el médico debe tener libertad para utilizar nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos si a su juicio ofrecen esperanzas de salvar la vida del enfermo o de restablecer su salud o aliviar su sufrimiento. Así, de alguna manera, pues surge la definición de la medicina ambiental como aquella que tiene como objeto diagnosticar y tratar las patologías derivadas de la influencia y de las consecuencias del entorno ambiental en el que se va a desarrollar el ser humano. Las patologías ambientales se producen como reacciones adversas a niveles ambientales de químicos tóxicos contenidos en el aire, en los alimentos y en el agua. Algunas de las enfermedades que pueden tener los tóxicos como factor implicado, pues voy a nombrar alguna de ellas, como sensibilidad química múltiple, autismo, enfermedad de Parkinson, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Alzheimer, cáncer, epilepsia, asma, hiperactividad, etc. Algunos datos que sí me gustaría resaltar. Cada año se esparcen sobre las áreas cultivadas de la Unión Europea más de 400.000 toneladas de principios activos de pesticidas. España es el país donde se produce un mayor uso de estas sustancias. En Estados Unidos hay 480 sustancias activas autorizadas para su uso como pesticidas, legales,
pero por eso no tienen por qué ser seguros, sobre todo teniendo en cuenta el efecto cóctel, el efecto sumatorio, que no solamente nos ponemos en contacto con una sola sustancia, con un solo contaminante, sino a lo largo del día y de la noche nos ponemos en contacto con miles de estas sustancias. España es el principal consumidor de pesticidas en Europa, consumiendo un total de 78.000 toneladas anuales. Un estudio de Dinamarca mostró los efectos de exposición a pesticidas organofosforados. El estudio mostró que más del 90% de niños y madres analizados tenían en la orina al menos un metabolito asociado a la exposición a pesticidas organofosforados y que un 30% de estos niños y madres tenían de 4 de los 6 metabolitos estudiados. Tenemos que tener en cuenta que estos pesticidas que están ubicuos, que no solamente es en las zonas de agricultura, en el campo, sino en el interior de las viviendas, cuando se fumiga muchas veces con insecticidas para matar a los mosquitos, a las moscas, en las calles, pero también en los alimentos que no son ecológicos o orgánicos, son alimentos que tienen muchos tratamientos. De hecho, uno de los estudios que se ha hecho recientemente, que se ha visto que, por ejemplo, para tratar las lechugas a veces se aplican, no significa que se necesiten, pero se aplican hasta 7 tratamientos de plaguicidas diferentes. Con lo cual, imaginaros si nos tomamos una ensalada con una lechuga, con un tomate, con una endivia, con cebolla y sumamos la cantidad de tratamientos de plaguicidas individualmente que han tenido cada uno de ellos. Por tanto, una de las vías más frecuentes y más peligrosa y más dañina para ponernos en contacto con estos pesticidas es a través de la alimentación. Un dato curioso es que los niños tenían una mayor concentración de pesticidas que sus madres. Sorprenden los resultados, ya que este tipo de pesticidas ha sido muy restringido en la agricultura de Dinamarca a causa de su alta toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos. Estos niños mostraban problemas de déficit de atención e hiperactividad. En un informe que realizó la OCU, en el año 2014 se analizaron 90 piezas de frutas y verduras, 15 de cada una, buscando la presencia de 350 pesticidas autorizados y no autorizados, todos ellos comprados en diferentes comercios de Madrid. Resultado, solo en un 16% de las muestras no se hallaron pesticidas. El 64% de las muestras tenían 2 o más pesticidas diferentes. Un 78% de las muestras tenían pesticidas por debajo del límite legal. Esto no implica, como ya he dicho, que sea seguro. Un 6% de las muestras tenían pesticidas por encima del límite legal y solo un 20% de las muestras analizadas tenían un único pesticida. El resto tenían múltiples tratamientos de plaguicidas, como ya he comentado anteriormente. Esto implica que la exposición a pesticidas a través de la dieta es generalizada y llega a millones de personas. Algunos otros más, según la agencia ambiental, hay más de 4 millones de compuestos químicos, 100.000 se producen comercialmente y de ellos solo el 10% conocemos sus efectos, el resto ni siquiera se han estudiado y no se sabe si son o no son inocuos. Debido al acelerado crecimiento de la tecnología, cada año al menos se introduce 3 compuestos nuevos, muchos se han añadido al agua potable, aproximadamente el 50% de los que penetran en la atmósfera son generados por el hombre, muchos de ellos se añaden deliberadamente a los alimentos. Ya en el año 1987 la industria americana vertió 11 billones de kilos de químicos tóxicos al aire, al agua y a los alimentos. Se está produciendo un aumento del 0,8% anual en los casos de cáncer infantil. 1 de cada 7 niños europeos es asmático. En Europa, el 15% de las parejas son infértiles en parte de la contaminación ambiental. El esperma de los valores se reduce un 1% anualmente en áreas contaminadas y las alergias se han duplicado en tan solo 15-20 años. Los datos acumulados señalan a la contaminación química como la causa principal del aumento de los casos de cáncer en los países desarrollados desde 1950, con la excepción del tabaco en el cáncer de pulmón. El 25% de los cánceres se deben al tabaco, el 75% restante a mutaciones inducidas por factores medioambientales. Christopher Weil, director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en la actualidad no estoy segura si él sigue, pero pertenece a esta organización, y que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, dijo en su momento, cuando vino a España hubo una especie de congreso, ¿no?, para epidemiólogos, y dijo, que salió aquí incluso en la prensa y que fue algo muy impactante, dijo, el 90% de los casos de cáncer son provocados por agentes tóxicos contaminantes, 2 de cada 3 se podrían evitar. La cantidad de sustancias químicas producidas por el ser humano ha crecido desde el 1.000.000 de toneladas en 1930 a más de 400 millones de toneladas en 2001, doblando la industria química el volumen de negocio entre el año 2000 y 2010. Aquí vemos, fijaros, esto es realmente espeluznante, ¿no?, el crecimiento
la velocidad en la que estamos creciendo. Este problema de la contaminación química preocupa a la comunidad científica y a las instituciones y por eso se han establecido declaraciones oficiales a lo largo de los años. Voy a nombrar alguna de ellas. Por ejemplo, en 1995 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya hizo un análisis guía, evaluación y efectos sobre el medio ambiente sobre 12 compuestos orgánicos persistentes. El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que ya se aprobó en mayo del 2001 en Estocolmo y ratificado ya también en el 2004. Los compuestos orgánicos persistentes, llamados COPS, plantean peligros para la salud humana y el medio ambiente. Hay que reducir y eliminar las descargas de estas sustancias químicas al medio ambiente. En mayo del 2004, en la sede de la UNESCO en París, se afirmó: la contaminación química ambiental es la causa principal de azotes actuales de la humanidad, tales como el cáncer, la infertilidad y las enfermedades congénitas. La Declaración Internacional sobre los Peligros Sanitarios de la Contaminación Química, Llamamiento de París, ya en el año 2007 pidió que se aplique el principio de precaución, como veremos. Por lo tanto, aunque no haya datos completos sobre la toxicología y el comportamiento ambiental de las sustancias, ya numerosos gobiernos, organismos internacionales y agencias de Naciones Unidas, como ya estamos viendo, han reconocido el potencial peligro de esta contaminación y cada vez, por tanto, se exige más este principio de precaución que dice así: cuando exista la amenaza de daño grave o irreversible, hablamos de amenaza, la falta de pruebas científicas definitivas no debe usarse como justificación para posponer las medidas encaminadas a evitar la degradación ambiental y a proteger los ecosistemas y la salud humana. Esto es realmente importante. Siempre estamos utilizando medidas precautorias en nuestra vida cotidiana. Nos ponemos el cinturón de seguridad cuando nos subimos al coche, nos paramos en un ceda al paso o en un stop, tomamos medidas precautorias para evitar ya el accidente e incluso la muerte. Esto es lo mismo que se está pidiendo con estos contaminantes. Algunos reconocimientos de la medicina ambiental, porque me gustaría que os deis cuenta que realmente esto no es algo desconocido. La medicina ambiental ya está siendo, por lo menos en Europa, reconocida y vamos a hablar de algunos de estos reconocimientos. Por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya reconoce la medicina ambiental como una nueva disciplina médica transversal y dice que es importante desarrollar programas de formación para estudiantes y médicos a nivel europeo, que eso es lo que estamos haciendo y que nos encantaría seguir haciendo con otras universidades, como por ejemplo, en este caso, con vosotros. También habla del sistema de las ambulancias verdes, de la importancia, ¿no?, de implementación, que tiene que ver con un equipo móvil que analiza las casas y edificios a demanda de las personas involucradas y de acuerdo con los médicos de familia e involucrando asesores ambientales, expertos y técnicos. Esto es muy importante porque hay veces que igual que tenemos que hacer una exploración a la persona y una exploración y un buen diagnóstico después de una buena anamnesis, también tenemos que hacer una buena anamnesis de tu lugar de tu vivienda o de tu lugar de trabajo y tienes que hacer una buena exploración. Si nosotros estamos en un lugar enfermo, en un edificio enfermo y que está lleno de contaminantes y estamos horas y horas allí, estamos respirando un aire contaminado, lógicamente tenemos que tener en cuenta que es importante hacer ese diagnóstico y tomar esas medidas. Por eso el sistema de ambulancias verdes, que ya existe en algunos países como Alemania y que en España ya hemos implementado también, es muy importante hacerlo porque va a evitar que muchas personas enfermen y poder adelantarnos a que los procesos realmente los encontremos ya de una manera mucho más avanzada. También la resolución del Parlamento Europeo del 2008 sobre la revisión intermediaria del Plan de Acción Europeo sobre el Medio Ambiente, de alguna manera insta a la Comisión a cumplir dos objetivos principales: concienciar a los ciudadanos europeos en materia de medio ambiente y contaminación y de las consecuencias para su salud, y por otro lado la revisión y adaptación de la política europea de reducción de riesgos. Esta resolución del Parlamento ya habla de las nuevas enfermedades o síndromes como hipersensibilidad química múltiple, síndrome de amalgamas dentales, hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, síndrome de edificio enfermo, etc. Los profesionales sanitarios, además de diagnosticar y tratar las enfermedades asociadas a los contaminantes ambientales, tenemos también la obligación ética e ineludible de participar activamente en la prevención. Esto nos lleva a pensar que estamos ante el 10º paradigma de la historia de la medicina. Aquí podemos ver, simplemente recordar, que seguro que todos lo sabéis,
qué es un paradigma, cuando un grupo de personas y cómo cambiamos de paradigma, un grupo de personas, investigadores, científicos, profesionales, ante una serie de cambios evidentes en la aparición de nuevas patologías, no se empeñan en encajarlos en los conceptos ya del pasado y en conceptos ya conocidos, sino que se atreven a desafiar los límites impuestos por el modelo anterior. Son los que se llaman a veces pioneros, vanguardistas, bueno, visionarios. A veces incluso se les ha tachado a lo largo de la historia de locos, y realmente son los que se atreven a romper con eso ya establecido. Empiezan a aparecer hipótesis, acumulan paradojas, problemas sin resolver, y cuando hay ya muchas paradojas se forma una crisis, y entonces es lo que se necesita realmente empezar a cambiar. Se produce esta revolución científica, proliferan teorías, se discuten argumentos y se establece ya un nuevo paradigma en el que ya nadie duda de él. Así se ha ido haciendo a lo largo de la historia de la medicina. Hemos ido evolucionando, y así se evoluciona en la vida también, cambiando los paradigmas, pero con la dificultad de que en el camino estas personas que se han atrevido a romper esos paradigmas han sido personas que realmente en algunos casos en la historia de la medicina ha habido muchas injusticias cometidas por una falta de reconocimiento y por un haberles tachado de personas, pues eso, como en un momento determinado, gente un poco loca, ¿no? Durante los últimos 140 años de la historia de la medicina se han determinado 9 paradigmas. Bueno, están aquí, no los voy a volver a repetir, que todos sabemos, por eso hablamos ahora de que estamos en el 10º paradigma. Ahora creemos que estamos ante el 10º paradigma. Esto está vinculado con los estudios del profesor Martin Pall, profesor catedrático emérito de la Universidad de Washington, bioquímico, en el que habla sobre todo de que existe en estas nuevas enfermedades emergentes unas características, y les llama enfermedades del ciclo no, que luego explicaré un poco por encima. Estas abarcan muchas de las llamadas enfermedades emergentes, que están caracterizadas sobre todo por la conjunción de procesos inflamatorios, de hipersensibilidad, degenerativos y crónicos. Aquí vemos que en estas enfermedades del ciclo no, vemos que pueden incidir pues, desde el estrés emocional, radiaciones electromagnéticas, traumas físicos, infecciones bacterianas, víricas, exposición a muchos contaminantes. Vamos a ver este grupo de 7 contaminantes, de 7 grupos: organoclorados, organofosforados, piretrinas y carbamatos, monóxido de carbono, mercurio, compuestos azufrados y disolventes orgánicos volátiles. Son los que van a comenzar a excitar y van a iniciar este ciclo no, que ahora vemos aquí. Es decir, este grupo de 7 tóxicos van a excitar el NMDA, que es un receptor que está prácticamente en casi todas las células del organismo, y que su neurotransmisor sería el glutamato, que es excitatorio. Entonces, cuando es excitado por alguno de estos tóxicos, de este grupo que hemos hablado, se produce un aumento de la síntesis del óxido nítrico, que es un radical libre, que a su vez, al encontrarse con otro radical libre del organismo, que es el superóxido, van a generar el peroxinitrito, que no es un radical libre, pero sí es una sustancia prooxidativa, es una sustancia muy oxidativa y muy dañina. Esto va a provocar un aumento del estrés oxidativo, y tanto el aumento del peroxinitrito como el estrés oxidativo va a producir un aumento de entrada de calcio en el interior de las células. Esto, a su vez, aparte de provocar en algunas ocasiones por este aumento de entrada de calcio una apoptosis celular, pero si no es así, lo que se produce también es un aumento de la síntesis de la óxido-nítrico sintasa neuronal y endotelial, que a su vez van a perpetuar este ciclo, puesto que van a producir otra vez el aumento del óxido nítrico. Y por su parte, el calcio también va a activar el factor NF-kappa-beta, que a su vez va a producir una serie de liberación de interleuquinas, citoquinas proinflamatorias, que van a activar la óxido nítrico sintasa inducible, que no es sensible al calcio, pero sí a estas citoquinas proinflamatorias, produciendo también un aumento del óxido nítrico y perpetuando este ciclo del que estamos hablando. Esta es la base bioquímica, fisiopatológica, de alguna manera, de todas estas enfermedades que se producen al principio fenómenos a nivel local, pero luego se van extendiendo por el organismo. Es un tema súper interesante, no tenemos tiempo hoy, porque esto es al principio es una pequeña presentación de lo que sería la enfermedad, la medicina ambiental. Aquí vemos simplemente lo que ya os he explicado, otras consecuencias de esta activación del ciclo del óxido nítrico, que es también una disfunción del metabolismo mitocondrial y energético, produciéndose una disminución de la generación de ATP, por lo tanto disminuyendo la energía, que es característica, es un denominador común de todas estas patologías.
También se produce el peroxinitrito, que hemos visto que se produce un aumento, que oxida la tetrahidrobiopterina, por lo tanto va a hacer que se produzca menos cantidad de tetrahidrobiopterina. La tetrahidrobiopterina es una coenzima muy importante porque, por ejemplo, es la que se encarga de ayudar a la enzima que va a degradar la fenilalanina. Si no tenemos este cofactor de la tetrahidrobiopterina, muchas veces hay un acúmulo de esta fenilalanina que lo que va a provocar son convulsiones. Muchas veces estos niños están mal diagnosticados de epilepsia y tienen a veces convulsiones que no las saben identificar, están vinculadas directamente con la contaminación y con estos tóxicos. Vemos aquí más de lo que ya hemos visto, de lo que hemos dicho. Aquí he dejado alguna bibliografía, hay muchísima más. Todo aquel que esté interesado, estoy, por supuesto, a la disposición de quien quiera. Bueno, he puesto esta imagen de la naturaleza porque es importante que nos fijemos que la imagen cultural de la naturaleza pasó de una imagen protectora a una imagen violenta, como una selva. Esto es muy importante que lo tengamos muy presente, porque así está ocurriendo también con nuestro organismo, con nuestra naturaleza interior. La medicina ambiental en nuestras consultas. Hay que ser prácticos, hay que saber cómo vamos a poder realmente aplicar esta medicina ambiental en nuestras consultas. Ya nace como disciplina médica moderna ya a principios de los años 20 y se puede considerar como una especialidad transversal que tiene una metodología propia y que consiste en una combinación de métodos propios y técnicas de la medicina convencional de siempre, ¿vale? Y que es muy importante porque es transversal, enriquece a todas las especialidades. Bueno, principales detonantes. Sensibilidad normal a los alimentos. Cuando vemos personas que tienen una sensibilidad normal a los alimentos, hay que tener en cuenta factores ambientales, toxicidad crónica, deficiencias nutricionales. La primera característica de la medicina ambiental trata enfermedades evitables. Buscar la causa. Cuando un médico decide probar los métodos de la medicina ambiental, debe cambiar sus puntos de vista. Por eso la primera pregunta debe ser, ¿qué es lo que hace que el paciente se sienta mal? Voy a intentar llegar a esa causa. No solamente me voy a fijar que me viene con un dolor de cabeza, con un dolor de oídos. ¿Qué es lo que le está provocando ese problema en los ojos o ese problema en la audición o ese problema o esos dolores, etcétera? Cualquiera de esos síntomas. Hay que ver si existen situaciones inflamatorias, aquellos que se consideran algunos síntomas psicológicos o neurológicos, fijarnos muy bien en ellos. Se deben considerar los síntomas no solo como una evidencia de que puede existir una patología grave, sino también como la evidencia de que pueden estar dándose reacciones adversas a uno o más factores ambientales. Muchas veces ya no damos mucha importancia, nada más que si nos encontramos algo grave y si nos encontramos algunos síntomas, simplemente a veces los medicamos y ya está. Los síntomas múltiples, raros y crónicos casi nunca requieren un tratamiento de urgencia y como consecuencia el médico a veces tiende a no prestarle mucha atención. Sin embargo, estos síntomas pueden ser una pista muy importante para ayudarnos a encontrar la causa de las enfermedades crónicas que sufre el paciente. Si los síntomas desaparecen cuando se evita la exposición a factores ambientales, si vuelven a aparecer cuando se realiza una prueba de provocación, si no vuelven a aparecer si se produce una evitación prolongada y no vuelven a aparecer si se realiza una profilaxis específica, la probabilidad de que sea una respuesta a un factor ambiental es muy alta. Concretando, los síntomas que responden positivamente a los métodos de la medicina ambiental pueden reunir tres características. El síntoma es reproducible con pruebas adecuadas de provocación en situaciones adecuadas. Se observa mejoría cuando se ha eliminado el factor que producía el síntoma. Se observa exacerbación cuando no se elimina el factor exterior o este sigue actuando. Hay personas, por ejemplo, que están claramente mejor cuando se cambian a lo mejor de domicilio, cuando van a otra vivienda, cuando pasan temporadas en un lugar fuera o a lo mejor de su oficina, que muchas veces se piensa que simplemente porque ha habido un estrés, porque estaban trabajando y ahora están de vacaciones, y tiene que ver muchas veces con el ambiente, la toxicidad que puede haber en el interior de las viviendas o de las oficinas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y hacer preguntas en la anamnesis para realmente poder fijarnos en ello. Podemos hablar de dos tipos de reacciones de tipo A o de tipo B. Las de tipo A generalmente causan síntomas en el sistema orgánico directamente expuesto al factor provocador y comienzan poco después de la exposición. Por ejemplo, fiebre de heno solo se observa en épocas de polinización y da lugar a síntomas locales. Algunos agentes químicos inhalados pueden dar lugar a síntomas similares. Reacciones de tipo B son por lo general activadas por una serie de factores diferentes
y pueden afectar a cualquier sistema del organismo. Un mismo factor puede con frecuencia provocar síntomas en más de un sistema, no solo en el sistema en el que cabría esperar la reacción. Ejemplo, síntomas intestinales después de inhalación a algún alérgeno. Es decir, hay personas que directamente inhalan, por ejemplo, el humo de los coches y aparece una inflamación abdominal que a veces es casi inmediata, que es realmente espectacular verlo. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta y hacer este tipo de preguntas. Bueno, pueden estar todos estos síntomas, como desde migraña, cistitis no arteriana, hipertensión, un Crohn, síndrome de intestino irritable, otitis, dolor de espalda, etcétera, pueden estar provocados por factores ambientales, pero la reacción causa-efecto puede quedar enmascarada porque los síntomas no aparecen inmediatamente después de la exposición. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya desde el siglo XII, con Maimónides, y siguiendo a principios del siglo XX con Hare y Rowe y Ern, entre otros, se ha publicado un largo listado de síntomas que responden a los métodos de la medicina ambiental. Fijaros, desde asma, migrañas, dolor epigástrico, diarreas, impotencia, insomnio, depresión, fiebre, cólicos biliares, hipertensión arterial, obesidad, neurosis, náuseas, vómitos, estreñimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos síntomas pueden ser tratados o pueden ser observados o pueden tener una correlación con algunos de los contaminantes a los que estamos expuestos. Dados los grandes avances tecnológicos y farmacológicos, se podría pensar que el ejercicio de la medicina fuese hoy más estimulante que nunca, pero sin embargo sí que es verdad que desde el punto de vista tecnológico es cierto que hemos avanzado muchísimo, pero también se dedica hoy mucho tiempo a la prescripción de fármacos. Se trata de combatir los efectos secundarios producidos por los mismos y, como decíamos, tapar los síntomas más que ir a la causa. Los fármacos son necesarios en algunas ocasiones, por supuesto, pero no su abuso. La iatrogenia, una de las primeras causas de muerte en Estados Unidos. Los métodos de la medicina ambiental van a exigir la estrecha colaboración entre el médico y el paciente, y este necesita recibir mucha información por parte de su médico. Es decir, somos gestores de su salud. Como igual que somos gestores, que tenemos gestores a veces para nuestro patrimonio económico, somos gestores de su salud, de la salud del paciente, pero la responsabilidad es compartida. Les vamos a acompañar en el proceso, pero nosotros no vamos a curar nada. Van a ser ellos con su actitud y con los consejos que les podamos dar y con los cambios de hábitos en su vida que vayan a realizar los que de verdad van a ser los protagonistas de la situación. El médico no puede hacer gran cosa si el paciente no colabora. Es importante que el paciente se sienta cómodo y crear confianza para que se atreva a hablar de todos sus síntomas. Si los pacientes encuentran que los profesionales de la medicina no les ayudan, como pasa muchas veces porque no entienden lo que les pasa, porque se quejan de cansancio o se quejan de síntomas que aparentemente, como no son graves, pues se acumulan en los pacientes y tenemos una lista para ver y muchas veces tenemos prisa y realmente pues esto va a provocar el riesgo que muchos de ellos se dediquen a buscar en internet y se pongan a hacer dietas inadecuadas, tratamientos sin control y que vayan a agravar y empeorar su situación. No nos debemos olvidar que nunca se debe atribuir un síntoma a una causa psicológica sin evidencia fuerte y positiva o sin haber excluido exhaustivamente otros factores. Hay muchas veces que son causas que aparentemente son psicológicas, pero ya veremos con los conceptos de medicina ambiental cómo puede darse esa confusión y realmente no son problemas psicológicos. Los síntomas genuinos en los que los médicos no han creído durante mucho tiempo o que han sido tratados mediante supresión de síntomas, como por ejemplo con fármacos, tienden a adoptar una apariencia neurótica que desaparece cuando se encuentra una relación causa-efecto. ¿Cuál es la visión de la medicina ambiental? Cuando uno está ante síntomas crónicos o recidivantes, lo lógico es intentar eliminar las causas que lo provocan. Así la salud del paciente va a mejorar, no va a necesitar tanta medicación y esto será bueno tanto para el paciente como incluso para la economía. Si no buscamos las causas, realmente, pues al final vamos a encontrarnos con varios problemas. Por ejemplo, luego veremos en los conceptos de medicina ambiental, pero os voy a decir esto que viene a cuenta ahora, fenómeno de cambio. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el fenómeno de cambio? Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros en un momento determinado estamos dentro de una habitación, en nuestra oficina o en nuestra casa, y tenemos algo tan ubicuo como es el formaldehído. El formaldehído está ahí, nosotros estamos inhalando y en un principio a lo mejor le puede provocar a la persona que lo inhala una rinitis. Esa persona va al otorrino, le manda un fármaco, le manda algo para quitar ese síntoma y la persona sigue estando en contacto continuamente con el formaldehído. Como ya te ha tapado ese síntoma, ya el organismo lo que hace es que se manifiesta el síntoma por otro lado y aparece, como sigue el formaldehído, aparece
una migraña. Entonces me tomo algo para el dolor de cabeza. Y entonces me aparece, por ejemplo, una erupción en la piel y tomo algo para la erupción de la piel. Y así voy tapando los síntomas, pero la causa sigue ahí. El formaldehído está ahí, está en la habitación, está en la vivienda. Y mientras que sigamos inhalándolo, lo que va a hacer es que van a ir apareciendo diferentes síntomas que van a ir afectando a diferentes órganos. Y el cuerpo lo va a intentar drenar de esa manera. Luego también nos puede hacer, bueno, esto que os acabo de comentar hace que a veces los pacientes vayan a una consulta del médico y el médico sospeche, diga, uy, este es un simulador, es un hipocondríaco. ¿Por qué? Pues porque realmente un día me viene que se lo de la cabeza, otro día me viene que si tiene sinusitis, otro día me viene que si está cansado, otro día que si tiene una erupción en la piel y entonces va a pensar que es una persona que lo somatiza todo y lo que está ocurriendo es que estamos en uno de estos conceptos que contempla la medicina ambiental que se llama fenómeno de cambio y que tiene que ver con ese ciclo no también que va provocando reacciones en diferentes lugares del organismo. También el proceso de adaptación es importante tenerlo en cuenta porque nosotros, por ejemplo, si hay una persona, un niño, por ejemplo, de 8 o 10 años que fuma y que empieza con un cigarro, inmediatamente tenemos una señal de alarma, ese niño tiene náuseas, vomita, se marea y entonces eso que estamos en ese momento haciendo, que es el tóxico, tenemos una señal de alarma y eso nos hace que paremos. Pero si continuamos, esa señal de alarma se rompe y empezamos a entrar en un proceso de adaptación, en un proceso de enmascaramiento de tolerancia. No es que el cuerpo se vuelva más fuerte, sino que hemos obligado al cuerpo a que se maladapte a esa situación y llega un momento en el que el síntoma se silencia, ya no nos dice el problema que tenemos y pensamos que no nos está dañando. Pero, sin embargo, al cabo del tiempo aparecerá un cáncer, aparecerá una bronquitis o aparecerá otra patología. Por lo tanto, es muy importante, como digo, buscar las causas. Ha sido difícil demostrar durante gran parte del siglo XX el vínculo causal entre exposición tóxica a una persona y el desarrollo de la enfermedad. Pero ya hay muchos avances que han hecho posible el estudio científico de los efectos de estos tóxicos ambientales sobre la salud y han contribuido al entendimiento de la enfermedad ambiental ya como una entidad clínica específica. Actualmente no existe ningún tipo de formación práctica oficial en el campo de la medicina ambiental, bueno, exceptuando la que nosotros estamos haciendo hoy día en la universidad, y realmente se conoce y es muy importante que esto se haga en más universidades en el mundo. Esto sorprende más teniendo en cuenta que algunas enfermedades como el asma, eczema, síndrome de colon irritable, tienen una prevalencia cada vez mayor y son las llamadas enfermedades adquiridas, siendo los factores que más contribuyen alimentos y factores ambientales. Al hablar de enfermedades ambientales, un caso más especial sería la sensibilidad a los químicos, que llamamos sensibilidad química. Es una entidad de estudio más reciente y aún así, gracias al Dr. William Rea, suficientemente bien definida y con sus métodos de diagnóstico y tratamiento bien comprendidos como para ser útiles a médicos y pacientes. De hecho, escribió 4 libros llamándoles Sensibilidad Química. Son libros espectaculares, aplicando mucha bioquímica aplicada para poder entender la enfermedad de la sensibilidad química y nosotros los hemos traducido también al castellano. Así que quien esté interesado, por supuesto, lo tenemos a su disposición. Todo esto nos ha ayudado a identificar el significado de importancia de lo que de otra forma podía haberse asumido como señales y síntomas de una enfermedad sin relación alguna con dichos factores. En la actualidad, los métodos de investigación han avanzado mucho, hay un conocimiento extenso de la medicina ambiental. Esto nos ha llevado a definir los parámetros del daño tóxico y a la especificación de los principios usados para el diagnóstico y tratamiento de la sensibilidad química. Aquí estarían los principios de la medicina ambiental. Algunos ya he hablado de ellos, así que simplemente los voy a nombrar por encima. La carga tóxica total, esto es muy importante tener siempre en cuenta cuando tenemos un paciente delante. ¿Qué carga total existe? Porque sabemos que hay muchos contaminantes que, como son xenobióticos ajenos a la vida, cuando entran en el organismo no pueden asimilarse, no entran a formar parte de la vida, a convertirse en proteínas, en hidratos o en lípidos, sino que de alguna manera se van acumulando e intentan eliminarse. Durante ese proceso de eliminación a veces se vuelven incluso más tóxicos y de alguna manera muchas veces se acumulan. Este acúmulo que se va provocando y a su vez el propio xenobiótico que va dañando incluso las propias rutas metabólicas, incluso las de detoxificación, hace que la carga tóxica se vaya acumulando y cada vez sea mayor, dañando así
más órganos. La adaptación ya la he nombrado antes, que al principio se observa la señal de alarma, pero luego nos adaptamos a ella y eso que pensamos que es bueno es peligroso porque la adaptación en el tiempo nos acaba silenciando esos síntomas que nos están dando la señal de que estamos provocando un problema en nuestro organismo. La bipolaridad es parecida a la adaptación, pero es cuando en un principio nosotros nos exponemos a un tóxico, al principio nuestro organismo intenta aumentar todo lo que pueda, nuestro sistema inmune, nuestras enzimas de desintoxicación, intenta estimularlas más para ayudarnos a poner en una nueva situación, para ayudarnos a sobrevivir en esta nueva situación, ¿no?, de contaminación o de toxicidad. Pero cuando dejamos de estar en contacto con el tóxico, aparece esa pequeña estado de abstinencia. Como cuando bebemos alcohol, al principio tenemos un estado de euforia y después al día siguiente aparece la resaca. Pero si además continuáramos tomando alcohol o continuáramos exponiéndonos a un tóxico, llegaría un momento en el que se produciría el agotamiento de los recursos y, por tanto, la depresión. Así que la bipolaridad, que se caracteriza por estimulación, con un pequeño estado de abstinencia y al final por una depresión. La individualidad bioquímica, como todos conocéis, hay que tenerla en cuenta. Hay personas que fuman y tienen un cáncer de pulmón, otros que tienen bronquitis de repetición, otros catarros y otros se mueren ya de ancianos fumando. Eso no quiere decir que sea dañino para todo el mundo, pero no todo el mundo va a responder de la misma manera ante la misma causa. Fenómeno de cambio es lo que hemos hablado antes, en el que primero, si mantenemos la causa que está provocando el síntoma y tapamos ese síntoma, pues vamos a hacer muchos cambios, vamos a tener muchos síntomas en diferentes órganos que nos van a hacer confundir pensando que esa persona es un simulador, se lo está inventando. Y el fenómeno de expansión es que cada vez somos más sensibles. Al principio uno a lo mejor empieza a notar que cuando se pone al lado de una persona que tiene pues un perfume muy fuerte, o una laca, o el olor de una gasolina, tiene una reacción muy fuerte y al principio a lo mejor solamente tiene una reacción a ese producto y tiene algún síntoma, pero cada vez van apareciendo más sensibilidades a más productos, pues ya a lo mejor llega un momento que tampoco tolera el humo del tabaco, que tampoco tolera ningún tipo de desodorante, ningún tipo de producto, pues por ejemplo, de los productos de las tintorerías, etcétera. Y también van apareciendo mayor cantidad de síntomas, ¿no?, de signos. Bueno, hay muchas suposiciones erróneas que creo que es importante y que la medicina ambiental las tiene en cuenta. Con frecuencia se supone que únicamente está implicado un agente causal. Muchas veces son muchas causas las que pueden intervenir. El inicio del síntoma siempre se puede establecer en el momento en el que comenzó, no siempre se puede establecer en el momento en el que comenzó la exposición. Todas las reacciones alérgicas son siempre inmediatas. Esto es una suposición errónea, estamos hablando de suposiciones erróneas. Las reacciones adversas a los alimentos son siempre fáciles de reconocer. No es verdad. No son fáciles de reconocer. Muchas veces tomamos un tomate y no tenemos una reacción al tomate hasta el día siguiente. Por lo tanto, es muy difícil de reconocer. Nuevos conocimientos. El órgano o sistema más expuesto puede ser el lugar de la reacción. Sin embargo, las reacciones pueden aparecer en cualquier otro órgano. Por ejemplo, rinitis y asma por alimentos, colon irritable por químicos o alérgenos inhalatorios, artritis por alimentos, moho o alérgenos en los ácaros del polvo, etc. Cualquier cosa puede causar cualquier síntoma en cualquier momento en una persona en un momento dado. Otros enfoques. Las reacciones pueden ocurrir inmediatamente o después de periodos variables de tiempo, incluso más de 24 horas. Cuando se trata de alimentos que se toman muy de tarde en tarde, la relación causa-efecto puede pasarse por alto. Si los síntomas son vagos, puede sospecharse una hipoglucemia, pero las cifras de glucemia serán normales. Esto es muy frecuente que ocurra. Cuando se trata de alimentos que se comen con mucha frecuencia, no es fácil identificar cuál de ellos produce la sensibilización. Vamos a ver qué es una UCA. Una UCA es una unidad de control ambiental. Hay varias en el mundo, hay una en Inglaterra, hay en Estados Unidos, nosotros tenemos otra aquí en España. La unidad de control ambiental fue establecida por Randolph y perfeccionada por el Dr. William Rea. La UCA se utiliza para ayudar a definir con precisión los agentes detonantes de enfermedades ambientales, pero especialmente la sensibilidad química después de reducir la carga total del paciente y de completar la desadaptación. Posteriormente se ha empleado esta unidad para llevar a cabo desafíos orales, inyectados e inhalados bajo condiciones controladas. En las UCAs ha sido posible la evaluación controlada de los parámetros de la sangre, sistemas inmunes y no inmunes de detoxificación bioquímica enzimática y de los niveles de químicos tóxicos y nutrientes localizados en distintos compartimentos del cuerpo.
Fijaros, si nosotros, por ejemplo, podemos estar reaccionando, estamos en una vivienda o estamos en una habitación, incluso dentro de una clínica, que tiene ambientadores, que tiene muchos compuestos que pueden estar reaccionando a las personas químicamente sensibles, pues no vamos a saber realmente los síntomas, no vamos a dar paso a que de verdad el cuerpo muestre y se manifieste con lo que le hace daño, puesto que en el propio lugar está reaccionando a ello. Para eso necesitamos una UCA, que es un lugar limpio de todos estos productos, con materiales especiales que no imitan, con pinturas ecológicas, con muebles que no imitan formaldehído, es decir, que sea un ambiente y un entorno limpio para que a partir de ahí los síntomas, cuando se le expone al paciente a ciertos productos, a ciertos contaminantes, las reacciones sepamos que son debidas precisamente a eso. Los pacientes cuyos síntomas crónicos desaparecen en una UCA han sido sometidos en algunos estudios a pruebas de provocación a doble ciego con agentes químicos y se ha podido provocar en ellos síntomas objetivamente confirmables, lo que os acabo de comentar. Bueno, aquí vemos cómo hay diferentes factores biológicos, químicos o físicos que van provocando una sensibilidad ambiental, que desencadenan una sensibilidad química, que se puede producir daño a mecanismos inmunes, daño a mecanismos también no inmunes, daño orgánico final y en algunas ocasiones incluso la muerte. Es importante saber, para que una persona químicamente sensible consiga y mantenga una salud óptima, debe reducirse la carga total, debiendo seguir desadaptada en la fase de alarma. Se expande entonces el alcance de la adaptación fisiológica, pudiendo mantenerse sin síntomas, y no con una buena salud. Es decir, si lo vemos muy fácilmente en el tabaco, si yo fumo un día y otro, y otro, y otro, y otro, no dejo a mi cuerpo que eso, si yo solamente fumo un día y no vuelvo a fumar hasta dentro de 15 días, voy a dar tiempo a mi cuerpo a que se desadapte a esa contaminación de ese día que he fumado, de tal manera que va a ser mucho menos dañino y voy a mantener un estado mayor, más saludable, si yo lo que hago es que fumar todos los días y no doy ese espacio para que mi cuerpo pueda de alguna manera deshabituarse y desadaptarse a ese tóxico al que me he expuesto. 4 principios esenciales: relación del individuo con su medio, la exposición a factores ambientales tóxicos, un riesgo que si se ignora y permite que continúe tiene efectos potencialmente dañinos. Puede transcurrir un plazo de tiempo significativo entre una exposición tóxica inicial o repetidas exposiciones. Desde que se produce la exposición tóxica hasta que se produce el desarrollo de la enfermedad clínica terminal, hay un amplio espectro de múltiples señales y síntomas que van a representar los marcadores del efecto de la exposición. Vamos a ver un caso práctico que es interesante para que podáis ver. Bueno, estudio de caso. Una mujer blanca de 35 años de edad estuvo en perfecto estado de salud los 30 primeros años de su vida. Entonces desarrolló una sinusitis recurrente con sensibilidad a olores que fue tratada con una medicación supresora de síntomas. Estuvo bien durante 2 años cuando se desarrolló severa tensión premenstrual con cefaleas recurrentes, que fueron tratadas también con medicación supresora de síntomas. De nuevo estuvo bien 2 años hasta que desarrolló dolor de espalda y piernas causado por enfermedad en disco lumbar y que requirió cirugía. En el posoperatorio desarrolló tromboflebitis que respondió a anticoagulantes. Después de 6 meses, esta paciente desarrolló síntomas de ansiedad, inestabilidad, debilidad e incapacidad para dormir. Aumentó su tensión premenstrual, incluyendo severos calambres abdominales. Fue tratada con tranquilizantes, pero acabó volviéndose sensible a la medicación, desarrollando flebitis, que era refractaria a la medicación. Acabó incapacitada sin poder andar, desarrollando una embolia pulmonar. Cuando después de 5 años del comienzo de sus síntomas iniciales esta paciente no pudo recobrar la salud con un tratamiento normal, recurrió a la ayuda del centro de Dallas, de la UCA de Dallas, del Dr. William Rea, donde se utilizaba un nuevo método de intervención. Primero se hizo una detallada historia ambiental que revelaba que ella había trabajado en una vieja tienda de ropa cuando se empezaron a desarrollar la sinusitis y la sensibilidad a los olores. Esta paciente había notado que cuando entraba agua en la tienda por lluvias torrenciales, seguida de fuerte olor a moho, se le taponaba la nariz. Después, también observaba que cuando se desembalaban cajas de ropa nueva, su nariz le quemaba y moqueaba. Ella había relatado estos hechos a varios médicos que, ignorantes de su importancia, habían despreciado. La paciente entonces se sometió a continuación a pruebas de desafío. Reaccionó con nariz muy taponada y dolor de senos nasales a desafío intradérmico con extractos de moho. Desafíos con dosis ambientales intradérmicas e inhaladas de formaldehído causaban una severa sensibilidad a olores, nariz ardiente con goteo y dolor de senos nasales. El desafío intradérmico con estrógenos, una ingestión oral de leche y un desafío inhalado de fenol reprodujeron su tensión premenstrual y sus cefaleas.
Los desafíos oral e intradérmico de estrógeno y el intradérmico e inhalado de formaldehído y de fenol provocaban tromboflebitis. Después de revelar los análisis de sangre deficiencias en vitamina C, magnesio, manganeso y molibdeno, los suplementos con estos nutrientes eliminaron su dolor post-disquectomía. Después de que un análisis de orina de 24 horas y un desafío con 25.000 equivalentes de magnesio revelaran un déficit en magnesio. Los suplementos de este mineral eliminaron los calambres premenstruales, ataques de ansiedad, debilidad e incapacidad para funcionar. A esta paciente se le diagnosticó una enfermedad ambiental. Como parte de su tratamiento se construyó un oasis ambientalmente controlado en su hogar, de donde se eliminaron todos los agentes detonantes posibles. Lleva ya 15 años con una vida activa y vigorosa, sin aparición de nuevos síntomas ni reaparición de antiguos y sin necesidad de medicación. Por lo tanto, la tesis de la medicina ambiental es que muchos síntomas crónicos y recurrentes son causados por alimentos y factores ambientales que pueden prevenirse o aliviarse con evitación y o profilaxis específica. Así que tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen diagnóstico y una buena historia clínica enfocada con un cuestionario ambiental para poder saber todo esto. Vamos a repasar las afirmaciones en las que se basa la medicina ambiental. Hay una gran cantidad de síntomas, síndromes que pueden ser provocados por factores ambientales. Los síntomas provocados pueden afectar o no al tejido situado en el lugar de entrada del agente causante y, en especial, los agentes inhalatorios pueden provocar síntomas en lugares del organismo lejanos. Los alimentos pueden provocar síntomas no gastrointestinales en pacientes con intolerancias a ciertos alimentos. 3.0. La exposición a concentraciones bajas de ciertos agentes químicos pueden dar lugar a un conjunto muy amplio de síntomas en individuos sensibles. 4. La evitación, cuando es posible, es una estrategia de tratamiento eficaz. 5. La profilaxis específica, provocación y neutralización a dosis bajas protege ante los 3 tipos de agentes causantes en personas sensibles. Los fármacos antialérgicos, a veces antihistamínicos, pueden producir severidad de síntomas. Por tanto, no siempre puede medirse por estos métodos de medicina ambiental. No siempre se pueden medir por estudios a doble ciego controlados por el placebo, simples revisiones de los resultados obtenidos en una serie de pacientes, observación objetiva de cada tipo de síntomas, parámetros de laboratorio convencionales y la necesidad de tratamientos habituales como criterio de valoración. Es importante saber, por ejemplo, que la evidencia publicada demuestra que los resultados negativos en las pruebas RAST o PRIC no descartan una forma de reacción que clínicamente es indistinguible de la activación observada en los pacientes con RAST o PRIC positivo. Entre el 13 y el 17% de personas que reaccionan a la prueba de provocación nasal con polen de la hierba van a dar resultado negativo en los test PRIC o RAST. Ejemplos de casos publicados. En relación con el fenómeno de edificio enfermo, se ha llegado a la conclusión de que la causa principal es la utilización en la construcción de agentes químicos orgánicos volátiles. En 3 hospitales de Halifax fue tal la proporción de personas que trabajaban en estos hospitales afectada que se tuvo que crear un servicio de medicina ambiental para ayudar a resolver el problema. Ha habido casos muy graves de envenenamiento masivo en la historia: Vietnam por el agente naranja, Guerra Mundial por el gas mostaza o el desastre de Bhopal por isocianato de metilo. Eger encontró que el 78% de los niños que habían sufrido al menos un ataque de migraña a la semana a lo largo de los últimos 6 meses se libraron de ellos después de someterse a una dieta hipoalergénica. Pacientes con asma y artritis reumatoide que siguieron una dieta vegetariana estricta durante una estancia de una semana en una granja de salud mejoraron en índices subjetivos y en parámetros de laboratorio, y la mejoría continuaba un año después. Algunos pioneros de la medicina ambiental que quería nombrarlos, como el Dr. William Reas, Eric Rogers, Peter Onsor, Martin Paul, William Mex, aquí tenéis todos sus datos. También es alguno importante, Ashford y Miller, también os dejo aquí. Claudia Miller es profesora de prácticas clínicas del Departamento de Inmunología y Alergias, ha hecho muchísimas publicaciones. Bueno, dejo todos estos datos para que los tengáis. Es importante tener en cuenta que ha llegado el momento de que invirtamos nuestra energía en replantar fructíferamente el jardín en vez de rebuscar sin fruto entre los escombros que hemos creado. Estamos ante un cambio necesario e indispensable. Por eso vuelvo a dar las gracias al doctor Jorge Valdez García por haberme dado la oportunidad de dar a conocer esta medicina ambiental absolutamente importante e imprescindible para todos los especialistas y todas las personas que estén vinculadas con la salud. Muchísimas gracias por todo. Pues
Muchísimas gracias, Pilar, por esta de lo más interesante charla, motivadora, disruptiva. Para nosotros sí es un nuevo paradigma, como bien lo planteas por ahí. Eh, eh, no sé ni por dónde empezar. Te puedo enseñar el cuaderno de notas que he tomado. Eh, Uno, pudieses ahondar, y déjame empezar desde la especialidad, este concepto que a mí me gustó de una especialidad transversal. Eh, Creo que es muy, muy atractivo, porque no estamos acostumbrados, ¿no? O soy pediatra, o soy alergólogo, o oftalmólogo, si tiene uno muchas aspiraciones, es oftalmólogo, este concepto de transversal, ¿nos lo podrías ampliar un poco? Sí, efectivamente, la transversalidad en la medicina ambiental es muy importante porque una vez que ya hemos pasado el momento en la capacidad de profundizar, de especializar, de compartimentar, que es importante porque uno no puede saber de todo, también tenemos que volver a recuperar ese concepto de que por el hecho de que las especialidades estén compartimentadas, da la sensación de que son como piezas que están separadas y que no tienen nada que ver una con la otra, cuando sabemos que si ocurre algo en el ojo, va a repercutir en todo el cuerpo. Si ocurre algo en la garganta, va a repercutir, es decir, que está todo relacionado. Entonces, esta especialidad, lo que hablamos de especialidad transversal, es porque realmente la medicina ambiental no sustituye ninguna especialidad, no es una especialidad más. Voy a poner un ejemplo para que se entienda muy claramente. Ejemplo, hoy día el hipotiroidismo es una de las mayores, ahora mismo, de las más frecuentes patologías que nos encontramos. De hecho, el Eutirox es uno de los fármacos más vendidos, por lo menos en España. ¿Qué es lo que no estamos teniendo en cuenta? Muchas veces nos viene una persona, un hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, inmediatamente pues consideramos y le tratamos el síntoma, le damos el fármaco. Pero no estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, un componente tóxico que está en todas las viviendas, porque además es obligatorio, es una sustancia bromada. Son compuestos ignífugos que lo que hacen es que no arda nada, nada se queme. Entonces, eso es obligatorio ponerlo en todas las telas, en las cortinas, en los sofás, en las alfombras, en todas partes. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos viviendo en lugares cerrados, en lugares con esa calefacción que está emitiendo esas sustancias, inhalándolo permanentemente. Entonces, se están liberando bromo. Si os acordáis, en la tabla periódica, en el compuesto de los halogenados, el bromo, el yodo, el flúor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sabemos que para pasar de la T4 a la T3, que sería la forma activa de la hormona tiroidea, necesitamos una enzima que es una deyodinasa. Y para que funcione realmente necesitamos el yodo. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente el yodo con el bromo puede competir y se está dedicando esa deyodinasa, está como intentando de alguna manera actuar con moléculas que son bromadas en lugar del yodo, de tal manera que se está provocando un hipotiroidismo como si dijéramos por culpa o porque existen esos tóxicos que están impidiendo que nuestro organismo funcione de una forma normal. Ese es un ejemplo, pero podemos encontrarlo con multitud de ellos. Entonces, el endocrino, su obligación sería conocer estos contaminantes que están siendo los causantes de muchísimas de las patologías. El neurólogo tiene que saber qué contaminantes pueden estar afectando, si el mercurio está provocando problemas cognitivos, por ejemplo. El otorrino tiene que saber qué contaminantes, por eso se llama transversal, porque no sustituye a ninguna, pero sí enriquece a todas y además las aúna porque realmente nuestro cuerpo es uno. Y entonces eso es un concepto que creo que es muy importante y que hay que recuperar. Bien, oye, déjame un concepto que yo había anotado, pero lo voy a alinear con algunas de las preguntas que hay por acá en el chat. Es esto de las medidas precautorias, ver este tema, bueno, de las cargas tóxicas totales, también si quieres hablar al rato, pero mira, nos preguntan, Cristian Moisés Aguilar dice, así como nos hacemos exámenes de laboratorio de rutina, recomienda hacerse de rutina exámenes para metales
pesados. Y luego voy a ligarlo, por si lo quieres unir en la respuesta, de la doctora Patti Segura de Ciudad de México, que les mandamos saludos, habla del exposoma, ¿no? Como un determinante importante para la manifestación de diferentes enfermedades. Sí, pues efectivamente, el exposoma sin ninguna duda es una cosa importantísima a tener en cuenta. Con respecto a la analítica de los metales pesados, existe un problema. El problema es o un inconveniente o una dificultad. El problema es que la mayoría de veces los metales pesados, estos compuestos, son compuestos que tienen una vida media muy larga, que son bioacumulables, y una vez que entran en el organismo se depositan en los tejidos. Van por el torrente circulatorio, pero por ejemplo, de hecho, por ejemplo, el plomo tiene una gran afinidad por los huesos, el mercurio, sin embargo, por el sistema digestivo, por los riñones, por el sistema nervioso. Es decir, cada uno de estos contaminantes va a tener una afinidad. Por lo tanto, pasa durante un tiempo en torrente circulatorio, pero si no nos estamos exponiendo de forma aguda continuamente, pues entonces lo que ocurre es que esto se deposita, nosotros hacemos analíticas en el plasma y no nos va a salir nada. Necesitamos hacer análisis de provocación para que efectivamente seamos capaces de sacar esos metales del interior de los tejidos y poder valorar en orina después un antes y un después de la provocación, porque simplemente nos confundiría, porque para que en un momento determinado tengamos unos niveles elevados en el plasma, por ejemplo, de mercurio, los niveles a veces tienen que ser ya elevadísimos. Necesitamos hacerlos primero dentro del eritrocito o necesitamos hacer estas pruebas de provocación. Sería muy interesante que lo pudiéramos hacer, pero hoy día todavía es difícil. Oye, por ahí también la misma Patti, perdón, no acabo de leer la pregunta, nos dice, ¿cree usted que enfermedades nuevas como intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, miomas, etcétera, tenga que ver por esta interacción con xenobióticos del ambiente? Sin ninguna duda, estamos ante lo que hablábamos, un nuevo paradigma, enfermedades crónicas, degenerativas, hipersensibilidad, inflamatorias. Ya se ha visto, se ha estudiado, es muy importante tener en cuenta la flora bacteriana, las diferentes familias que existen dentro de la flora bacteriana. Entonces hay muchas veces que se provocan procesos inflamatorios y que se ha demostrado, por ejemplo, con los lácteos, por ejemplo, con el gluten, en los cuales son muy proinflamatorios y desde luego, sin ninguna duda, muchísimos síntomas mejoran e incluso desaparecen cuando retiramos de la dieta por ejemplo, algunos de estos alimentos. Hombre, pues muchas gracias. Bueno, por ahí te mandan felicitar, dice Ángela Magdalena. Es muy importante la aplicación de medicina ambiental aquí en México. Decía yo un poco que ibas a mover conciencias. José Ascensión Hernández, supongo que es, dice, muy interesante, ¿existen biomarcadores de exposición o de daño reportados para cada uno de los contaminantes? Bueno, marcadores, existen marcadores a veces que son como si dijéramos indirectos. Podemos estudiar, se han estudiado algunos tipos de polimorfismos genéticos, donde, por ejemplo, se ve que hay muchas veces que hay problemas en personas con una expresión genética en el COMT, por ejemplo, en el gen COMT, la catecolamina transferasa, en la que si se expresa de una forma en la que es MED, se sabe que no tiene la misma capacidad de degradar unos contaminantes que otros, con algún gen también como el PON1, que no tiene la capacidad, dependiendo de su expresión, de degradar ciertos pesticidas. Es decir, hay parámetros que se pueden estudiar, hay interleuquinas, citoquinas proinflamatorias, hay problemas en el ciclo de metilación, es decir, hay una serie de marcadores, de biomarcadores que de forma indirecta sí que nos están diciendo que hay un acúmulo de la carga tóxica en el organismo y que hay una dificultad en detoxificar todos estos contaminantes y estos están provocando daños en el organismo. Muy bien. Yo cuando te oí, y sobre todo hacia la parte final, y a lo mejor relacionado con estas preguntas, digo, porque todos estamos sujetos a la exposición a todo esto, ¿no? Y si teníamos algo de conciencia, después de oírte, hemos tomado mucho más conciencia. Y a la manera de que uno se hace un check-up ante ciertos riesgos, como servidor que ya carga con algunos riesgos de salud, bueno, tendríamos que hacernos algo de manera preventiva en esto. ¿Qué medidas? Y porque nos acompañan también
algunos de los asistentes no son médicos o no son del área necesariamente de la salud. ¿Qué consejo más de corte así general? ¿Cómo prevenimos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, lo que yo siempre doy es un mensaje de no agobiarse, de no bloquearse, porque al uno se encuentra que está sometido a tantísima cantidad de tóxicos, que es verdad y es así, es una realidad que yo tampoco la puedo negar ni la puedo silenciar porque estaría siendo deshonesta, pero también es verdad que, bueno, que creo que es un proceso en el que todo se puede cambiar. Poco a poco uno puede empezar a cambiar sus hábitos, poco a poco uno puede empezar a tomar una alimentación más sana, una alimentación que no tenga tanta cantidad de pesticidas, ni de aditivos, ni de conservantes, y a lo mejor si no se toma el 100%, pues por lo menos pues lo que serían todo el tema de las dudas o el tema de los estrés, buscar que cada vez es más frecuente la posibilidad y es más fácil encontrar los alimentos. En la vivienda, pues lo mismo, se sabe clarísimamente que se pueden utilizar productos, pues desde los jabones hasta los champús, hasta los productos de limpieza de la casa, que son mucho más naturales, que esos están emitiendo continuamente multitud de tóxicos derivados del benceno. Pues ¿por qué ya tenemos bastante benceno fuera? ¿Por qué en nuestras casas no intentamos cambiarlo por otros productos que son muchísimo más sanos? Nuestra página de la Fundación Alborada podéis entrar, tenemos muchísimas recomendaciones, podéis ver cómo poco a poco se pueden ir cambiando los hábitos hasta que, porque no es, o sea, si uno quiere hacer todo el cambio a la vez, lo único que consigue es que se bloquea, le parece todo tan grande y tan, de alguna manera tan inabarcable, que entonces al final no se hace nada. No, es poco a poco, es ir cambiando, ir tomando conciencia por nosotros, por nuestros hijos, por el planeta, que podemos ir cambiando y podemos ir sustituyendo cosas muy tóxicas y muy contaminantes por otras que lo son mucho menos. Y hoy día el mercado, de verdad, que es muy accesible a todas estas cosas. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar un comentario que nos hace la misma parte de que dice por ahí, hay que poner la materia o estos temas en el currículum de la carrera de medicina. Bueno, que en España le dicen licenciatura, que le decimos carrera. Se los digo como mecano, a la carrera no le cabe una materia más, un tema más. El conocimiento va en expansión, pero habrá que encontrar modelos de cómo estos temas, nuevas especialidades, como le hemos llamado, y a mí me gustaba por eso mucho el concepto de transversal, los tenemos que ir incorporando en la formación de nosotros. Y creo que uno de los grandes elementos es que la formación no ocurre solo en un momento, tenemos que ir a lo largo de toda nuestra vida profesional incorporando estos elementos. Es parte del desarrollo profesional continuo y es parte de las especialidades o áreas de conocimiento que tenemos para desarrollar. Yo no me resta tirar más que volverte a agradecer. La verdad es que hemos realmente aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora sí que nos abres los ojos. Intuía yo muchas cosas, pero vamos, como dirían en el béisbol, te volaste la barda. Es decir, a lo mejor por allá no se juega mucho béisbol, pero es una frase muy de que nos ha llevado mucho más allá de lo que yo esperaba. He estado recibiendo comentarios de nuestros profesores en el sentido de que vamos por buen camino, pero que hay que movernos más allá. Hay temas y nos siguen poniendo cosas en el chat, como la pandemia actual, a lo mejor así de salida, si te merece un comentario, es decir, cómo se relaciona esto de la medicina ambiental, por ejemplo, con estos temas de la pandemia actual. Y ya con eso cerramos. Bueno, en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación, sobre todo a la doctora Pilar Muñoz Calero, por compartirnos su gran experiencia en este tema, así como también agradecemos la coordinación del doctor Jorge Eugenio Valdés García. Aquí es donde se denota la vocación, la pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Me quedo con la frase, plantemos frutos y no busquemos en los escombros. Estamos ante un cambio necesario e importante. Tomemos conciencia. Los dejamos con un video emotivo de nuestra escuela. Que pasen ustedes muy buen día. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste,
no me pudiste ignorar. Y dudaste de dónde viene, de la cabeza, del estómago, del corazón. Primero te inquietaba, después te di claridad, porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado.